Bienvenidos, bienvenides a este conversatorio sobre la implementación transversal de la ESI y la perspectiva de género en la formación docente y en psicopedagogía. Este conversatorio lo organizamos desde el área de género de la Alicia. Para quienes no conozcan, bueno, el Alicia Moró de Justo es un instituto de los 29 institutos terciarios de Capital Federal. El área de género es un espacio institucional de la Alicia, a partir del cual, bueno, trabajamos varias aristas de lo que hace al tema de género, ya sea desde la ESI, la perspectiva de género, la implementación del protocolo de actuación en situaciones de violencias o discriminación por razones de género. Y bueno, uno de los temas que desde hace rato queremos abordar es justamente este que nos convoca hoy en el conversatorio, que tiene que ver con la implementación de la ESI, que es una ley, un programa que se creó en el año 2006 y que se viene avanzando un montón. Entiendo yo, sobre todo en los profesorados tenemos un taller, una materia específica en el trayecto general, que es el taller de ESI. En psicopedagogía no tenemos espacio específico, pero queda siempre pendiente esta cuestión de la transversalidad, ¿no? Que a la vez que todos y todas estamos tan de acuerdo con que tiene que ser transversal, pero que a la vez falta, digamos, buscar la forma de concretar esa transversalidad y esa mirada de género que impregne toda la formación docente y todas las disciplinas que se enseñan en los institutos. Nada, de mi parte eso, quería como dar la introducción y plantear por qué queríamos abrir un debate. No sé si hoy vamos a cerrar algo, ¿no? Pero por lo menos empezar a poner el tema en palabras. Yo por lo menos creo que hay un montón de experiencias muy buenas que conozco de manera individual y que se vienen desarrollando de manera aislada, capaz, cada docente en su espacio curricular, y que me parece que son muy ricas como para que queden ahí, digamos, que está bueno que las podamos transmitir, y si hay obstáculos o dificultades también poder empezar a ponerlos en palabras. Así que nada, les doy la palabra ahora a Tamara para que dé un poquito más de orientaciones sobre la jornada de hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Bueno, bienvenidos, bienvenides. Sí, comparto con María todo lo que dijo. La idea también hoy es pensar un poco y reflexionar sobre cuáles son los recorridos que viene haciendo cada uno, cada una, en recorridos más individuales y recorridos colectivos quizás, ¿no? También comentar algunas experiencias y también, bueno, cuáles son los desafíos, ¿no? Quizás no sabemos bien, bueno, reconocemos a Gabriel, o yo lo reconozco, y a Gabriel y a Malena, que son de la Alicia, pero bueno, quizás hay gente de otros profesorados que también nos puede comentar, y vamos a hacer como un balance de la situación en la que está su profesorado, ¿no? La idea sería, bueno, compartir esto. No sé si, Vanessa, ¿querés decir algo antes de que arranquemos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. En primer lugar, agradecer a María y a Tamara la invitación a formar parte de este conversatorio. Mi nombre es Vanessa Citolema, soy la rectora del Alicia Moró de Justo. Y María me había propuesto un poco como hacer una breve introducción. No sé, María, si este es el momento, decime vos, un poco para contextualizar la importancia del trabajo del área de género de la Alicia y un poco, y acá veo a varias compañeras docentes de la Alicia que seguramente pueden aportar un poco o mucho, ¿no? Pero más que nada en los recuerdos, ya que somos bastante antiguas en el Alicia, lo que fue todo el trabajo del plan nuevo, digamos, porque María planteaba, ¿no?, que el plan de estudio de todos los profesorados de nivel medio y superior es un plan del 2015, se incluye el taller de ESI.
Sin embargo, algo que nos parece hoy, digamos, 6 años después, digamos, algo ya naturalizado. Yo recuerdo bien, y seguramente que Silvina Cuello, que era también consejera en ese momento, fue todo también una discusión en los espacios de formación docente, sobre todo de empezar a deconstruir determinadas miradas en la formación docente, de pensar que trabajar desde la ESI o incluir un taller específico de ESI era algo que solamente le correspondía a algunas disciplinas. Y no era contenido y una perspectiva que en realidad implicaba un trabajo, tanto personal y colectivo, institucional, de todos los que formamos parte de la comunidad educativa, digamos, tanto docentes como estudiantes, autoridades, digamos, ¿no? Que no trabajar desde la ESI era solamente para algunas quizás carreras más humanísticas y otros profesorados no entender por qué incluir ESI en determinadas carreras que no las voy a nombrar en este momento. Fue toda una discusión, me acuerdo de ese momento, y es así que en el profesorado de psicología, que en ese momento yo era coordinadora de la Alicia Moró de Justo, y con todos los docentes y estudiantes que formaban parte de la Junta Departamental en ese momento, se decidió en ese cambio de plan de estudios que no solamente era necesario, digamos, ESI, sino que era necesario otras materias para seguir profundizando y también seguir reflexionando y analizando la perspectiva de género. Es así que la carrera, el profesorado de psicología, tiene además de ESI estudios de género, ¿sí? Que la docente a cargo de esa materia está hoy presente, que es la profesora Malena Lenta, ¿sí? Entonces, digo, hoy en día, digo, parece como que digamos, no nos ponemos a cuestionar la necesidad que en la formación docente esté la ESI. Sin embargo, me parece importante que hace 6 años estábamos discutiendo la importancia en la formación docente. Por otro lado, hay también un vacío con respecto a una de las carreras que forman parte de una institución, que es la carrera de psicopedagogía, que, miren, es un plan de estudios un par de años antes del 2012, y en ese plan de estudios, digamos, hoy María decía de cuándo es la ley, pero en el 2012 no se tuvo en cuenta o no se pensó en ese momento la importancia también de que estuviera algún taller o alguna materia, digamos, que haga referencia a la ESI. Es así que somos varias, no digo todas, pero varias de las docentes que trabajamos en la carrera de psicopedagogía, y esto también se da a partir de una construcción colectiva y una demanda de las propias estudiantes de la carrera de psicopedagogía, sobre todo en los últimos años. Creo que es ya directamente en los últimos años las estudiantes de psicopedagogía plantean directamente esta necesidad de que se trabaje desde la perspectiva de género, pero también que haya materias con contenidos específicos, digamos, de ESI, ¿no? Digo, un taller de ESI. Seguramente que muchas profesoras que damos clases en el Alicia hemos incorporado contenidos de la ESI en los contenidos de nuestras materias a partir, digamos, de esta necesidad. Entonces, digo, por un lado, traer esto, ¿no? Que todavía la implementación de la ESI en los contenidos, en el análisis, es algo que todavía se está trabajando en todos los institutos de formación docente. Digamos, esto, porque esté la ESI como taller, no es algo todavía terminado, sino que hay que ir por más, porque yo considero además que 2 horas cátedras de un taller de ESI, digo, cuatrimestral, creo que todavía falta muchísimo trabajo más para seguir reflexionando, deconstruyendo un montón de cuestiones.
Por eso es interesante que en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, han presentado en el espacio que tenemos institucional, que es las horas institucionales, donde la comunidad educativa, sobre todo los docentes, pero en trabajo docentes y estudiantes, presentan proyectos de investigación o de investigación o de intervención, digamos, también. Hay muchos que en los últimos años apuntan directamente a trabajar desde la perspectiva de género. Es decir, cómo desde la formación docente se siguen buscando, ¿no?, espacios para seguir profundizando y sobre todo llevar a las comunidades este trabajo y esta reflexión. Y por último, lo que me parece también fundamental, que por eso está, digamos, este conversatorio con el área de género, es la necesidad que tuvimos desde la Alicia, desde el equipo directivo, de institucionalizar el espacio del área de género como el espacio de acompañamiento, el espacio de orientación al equipo directivo frente a situaciones que se iban presentando de denuncias de violencia de género, de maltrato, no solamente dentro, con cuestiones de violencia que tenía que ver con actores que formaban parte de la institución educativa, sino de otras situaciones que hacía la vida familiar y personal de la estudiante y que eso generaba situaciones de mucho miedo por parte del estudiante, a veces abandono de las materias o de la carrera por la situación que estaba atravesando, y el área de género fue y es ese sostén de acompañamiento y de orientación también a estas jóvenes, mujeres, chicas que están atravesando por situaciones de violencia de género y que forman parte de la comunidad educativa de la Alicia, ¿sí? Entonces, un poco el pantallazo quizás un poco general del espacio del área. Buenísimo, gracias, Vanessa. Bueno, para arrancar entonces, primero como organización, vamos a usar la manito, no sé si la conocen, está acá abajo, entonces, porque bueno, no sabemos quiénes quieren participar y eso, esperemos que muchas. Bueno, un poco retomando lo que decía Vanessa, ¿no? Esto de que, bueno, la ESI aparece institucionalmente en los institutos de formación docente como un taller específico, del taller del TFG, en nuestro caso en Galicia. Preguntarles a ustedes, docentes, cómo aparecen ustedes en sus recorridos, la ESI, ¿no? O los contenidos con perspectiva de género y de derechos, cuáles son los obstáculos que identifican en algunos casos, si los identifican, si los tienen, y un poco también retomando lo que decía Vanessa, algo que me parece muy interesante, que es la demanda de los estudiantes, ¿no? Me parece que quienes trabajamos incluso también en otros niveles, estamos atendiendo demandas, ¿no? Digamos que la ESI no es solamente algo que planteamos como nosotros, como docentes, sino que, bueno, las demandas, los episodios que irrumpen en la escuela, o, bueno, incluso algunas cuestiones que aparecen ahí, bueno, demandan ESI, por así decirlo. No sé quién quiere arrancar. Te agrego una cosita más, Tamara, también, si hay, creo que quedó claro, ¿no? Pero por las dudas, si hay estudiantes o graduades, también es interesante desde su punto de vista. No sé, yo después capaz más adelante cuento cuál fue mi experiencia como graduada cuando tuve que ir a una escuela, ¿no? Y bueno, y hacerme de algo de ESI para poder trabajar en una escuela, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista también nos interesaría que se pueda expresar ese punto de vista, ¿no? Exacto, está bueno porque es verdad, digamos, como futuros o como estudiantes somos docentes en formación y, bueno, yo egresé en el 2019 y en una sola materia tuve contenidos con perspectiva de género y de derechos, entonces, bueno, ahí también está bueno lo que abre María. No sé a quién me gustaría arrancar. Gabriel. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, muchas gracias María, Tamara, por organizar este espacio, también a Vanessa y al
a la Alicia en general por propiciar estos espacios. María decía al principio que seguramente en este encuentro no cerremos el tema, por eso, y aprovecho el espacio para hacer el chivo, hay un proyecto institucional que tengo a cargo, que es justamente, trata estas temáticas de la perspectiva de género en la formación docente, así que si alguien quiere sumarse, será más que bienvenida. Dicho esto, me gustó la propuesta de Tamara, sobre todo la parte de los obstáculos. A mí todo el tema de la ESI me tocó muy de cerca, no como estudiante, porque cuando se sancionó la ESI yo ya había terminado mi carrera tanto como estudiante de secundario y como estudiante universitario, pero me tocó, digo, como docente, porque me encontré con la ESI como docente de primario, donde por primera vez me encontré con que no tenía las respuestas. O sea, tengo muchas anécdotas al respecto, que me las reservo para el seminario. No, pero digo que no tenía las respuestas, y eso que me consideraba un especialista en lengua y literatura, que es mi área de formación, pero me encontré con preguntas de los alumnos para las que no tenía respuesta, y en el 2008, cuando se empieza a implementar la ley, me encontré con que la formación o las capacitaciones que nos daba el colegio en el que trabajaba, no solo no me parecían suficientes, sino que me parecían contraproducentes. Toda una perspectiva, sobre todo biomédica positivista, y que saturaba el tema de la ESI en las consecuencias no deseadas. Y por eso creo que estos espacios donde se empieza a problematizar, tanto desde el nivel superior, pero sobre todo estos espacios donde se empiezan a problematizar, creo que las cuestiones novedosas de la ESI, ¿no? La transversalidad, la integralidad, la perspectiva de derechos humanos y de género, creo que es importante problematizar todas estas cuestiones, porque creo que no estamos acostumbrados como docentes para abordar nuestras disciplinas o nuestros contenidos desde perspectivas que en principio para las que en principio no estamos formados, y que no aparecen como contenidos en nuestra formación, o por lo menos no como contenidos obligatorios. Y si no hicimos las lecturas por nuestra cuenta, por nuestros propios intereses, inquietudes, deseos, lo primero que aparece creo que son miedos, ¿no? Incomodidades, inseguridades, mejor dicho, que pareciera que para dar lengua y literatura, en mi caso, con perspectiva de género, antes tengo que ir a leer a Butler, a Scott, a Fraser y todo un conjunto de autoras que creo que sí, siempre son bienvenidas a leer, y las recomiendo, pero creo que vuelven a cerciorar la transversalidad, ¿no? Si para dar algo con perspectiva de género y sobre todo transversal, hay que ir a un campo en particular de conocimiento, bueno, ahí pareciera que hay por lo menos un ruido. En principio, a mí, y por favor interrúmpanme cuando quieran, ¿sí? Porque a mí lo que creo que es importante de la perspectiva de género en nuestra condición como docentes es que justamente nos incomoda, pero nos incomoda en el buen sentido. Creo que nos obliga a pensar nuestra materia y nuestra condición como docentes y nuestra práctica en el aula desde otros lugares. En principio, digo que nos incomoda porque nos saca de ese lugar de confort en el que sabemos todo en principio, y los estudiantes vienen a nosotros desde la ignorancia. Y bueno, y nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Y creo que pone en evidencia eso, de que los estudiantes también vienen con sus conocimientos, que el docente no tiene tampoco todos los conocimientos, y sobre todo que el conocimiento no es algo dado, sino que es algo que se construye ahí. Y creo que la perspectiva de género justamente pone en evidencia eso, que somos
sujetos en construcción, digamos. Entonces, desde ahí creo que, por lo menos yo celebro la perspectiva de género, porque nos hace hacernos preguntas, si no nos las hacen los estudiantes, nos las hacemos nosotros, preguntas sinceras, ¿no? No preguntas de examen donde el docente en principio ya la debería saber la respuesta a esa pregunta, sino preguntas sinceras, como por ejemplo, y digo una para que me hago yo constantemente, ¿por qué en la bibliografía de mi programa hay tantos autores varones? Y estoy siendo bueno porque en algunos programas son todos varones. ¿Sí? Y esa pregunta me la hago constantemente, la trabajo. A veces para poder dormir de noche me justifico diciendo, bueno, son los clásicos, no los puedo sacar, tengo que recortar por algún lado, pero me despierto a mitad de la noche y digo, no, esa respuesta no convence. Claro, bueno, los formalistas eran todos varones, ¿qué le vamos a hacer? Los formalistas rusos. Eran todos varones, sí, habría que buscar, o habría que ver si seguimos dando los formalistas rusos. Claro, respuestas tranquilizadoras, a eso voy. Exacto, sí, es que ahí es donde creo que la perspectiva de género, y no tomar al género o a la ESI como un contenido, sino como una perspectiva, nos obliga a eso, a plantear, a cuestionarnos los presupuestos. Esto de, no es que tengo que buscar una formalista rusa mujer, sino que por ahí el problema está en el paradigma que estoy enseñando, ¿no? En el que estoy basando mi propuesta didáctica. Por ahí haya que cambiar a los clásicos, digamos, con todo respeto por los formalistas rusos. Lo dijo Tamara eso, no yo. No, era un chiste, Tamara, yo también. Adhiero a esa propuesta, pero ahí están creo que las incomodidades, que creo que siempre vienen bien, sobre todo para hacer algo en el aula que está sancionado en la Ley de Educación Nacional, pero que pocas veces se hace, que es producir conocimiento. En el aula tenemos que producir conocimiento y no transmitir conocimientos como si fuera algo ya validado y un paquete cerrado. Bien. Eso para empezar por los obstáculos, digamos. Está buenísimo. Voy a retomar algunas cosas que dice Gabriel, que están buenas como para continuar el diálogo, que él habla esto, ¿no? De problematizar saberes, ¿no? De un trabajo por nuestra cuenta, dijo, ¿no? Un trabajo propio. Y algo que me parece interesante que tenemos que tener en cuenta, que es estos miedos, incomodidades e inseguridades, ¿no? En ese sentido, ¿alguien tiene algo para comentar? Así abriendo el juego, así como con estos tres propuestas como de abordaje que planteó Gabriel. Marcela. Hola, buenas tardes. Yo soy Marcela D'Amico, soy estudiante de Lengüitas, del profesorado portugués. Próximo año entro a la Alicia, me anoté para psicopedagogía, que era lo que quería estudiar, pero no había inscripciones, así que opté por ir con portugués, que me encanta también. Soy estudiante, todo esto es nuevo para mí, pero yo siempre me pregunté muy chica que no, hay muchos profesores y maestros que no tienen vocación. Y yo digo, ¿qué hacemos con esos, no? Yo recién hoy a mis 41 años puedo cumplir el sueño de empezar a estudiar la carrera que siempre quise hacer, que es psicopedagogía. Igual me anoté para el año que viene porque este cuatrimestre no pude entrar por el problema que ustedes ya saben mejor que yo, que no habían abierto las inscripciones. Y yo digo, ¿por qué muchos profesores y maestros no tienen vocación? No, yo creo que la ESI es mucho más lógica, la estoy estudiando en el Lengüitas y me fascina, por eso casi me meto en todas las charlas de ESI que hay, y creo que no hay vocación en muchos profesores antiguos, y no hacía falta una ESI para ser obligatorio, para que abran los ojos, ¿no? Como profesores, digo, ¿qué les pasa cuando uno discrimina o cuando uno supone? Está bien, uno tiene una cultura, tiene una raíz,
de dónde vienen, ¿no? Esos pensamientos, bueno, uno piensa así porque es de tal religión, es de tal cultura, pero hay una lógica, y trabajás con criaturas y con chicos, adolescentes, entonces hay que hacerse cargo lo que uno no quiere ver. Entonces yo siempre cuando estoy en la ESI y digo, pero esto es muy lógico. Entonces yo a veces pregunto, ¿por qué no usan más la lógica y la vocación y la humanidad para no hacer ciertas cosas, ¿no? Me pasa hasta en el colegio con mi hija, pero bueno, ahí lo trato de encarar de otra manera porque soy mamá. No soy ni alumna, ni profesora todavía, ni psicopedagoga. Pero bueno, nada, es una pregunta que yo creo que mucha gente se lo hace y no se anima a hacerla. Yo a mis 41 ya estoy jugada. No, no quiero mucho. eh, a ver, quiero decir lo que siento, digo, ¿no? ¿Qué pasa con la vocación? Con la maestra que se involucra con el alumno. A mí me marcó mucho mi maestra de quinto grado, pero habían otras maestras que también me marcaron para mal. Y como estaba en un poder económico muy bajo, me dejaba muy debajo. No solamente por la sexualidad viene esto. No sé si me expliqué bien. Sí, a mí para pensar un poco en lo que tomás, digamos, si pensamos en términos de la ESI, digamos, justamente contempla la integralidad de la ESI, contempla la dimensión afectiva, entonces, bueno, tener empatía con nuestros estudiantes y tener en cuenta eso, digamos, no sé a qué te referís con sexualidad, digamos, pero, digamos, no es solamente la cuestión, no sé, de cuidado, mental, ¿no? Como varias dimensiones. De todos modos, bueno, gracias por compartir. No querés ver algo que pasa, porque yo tenía un compañero que es, bueno, hoy en día se declaró homosexual, y yo tenía mis maestras de primaria que no esto, que no otro, que no, y era algo muy agresivo. Los enfoques, un poco hablaba de eso Gabriel, ¿no? De los enfoques, digamos, a ver, la educación, toda educación es sexual, digamos, siempre todos recibimos educación sexual desde, no importa, desde que la escuela es escuela, digo, ¿no? Entonces, digamos, ahí lo que varían son los enfoques, ¿no? Bueno, enfoques más de tomar la sexualidad desde la prevención, tomar la sexualidad de una cuestión de un enfoque biomédico, más moralista, más biologista. Bueno, buenísimo. Gracias, Marcela, por compartir. No sé si ahí Andrea Chacoma. Andrea levanta la mano. Hola, sí, ¿qué tal? Me presento, bueno, un poco me presenté en el chat. Escuchaba recién lo que decía Marcela respecto de la vocación. Perdón que no me anda la cámara, si no la pondría. Bueno, nada, un poco quiero traer en mi bocadillo lo que decía Marcela. No sé, Marcela, si tiene que ver solamente con lo que respecta a la vocación en sí. La implementación de la ESI a mí me parece que tiene que ver, que tiene algo más profundo que la vocación en sí. Tiene que ver con la historia de la propia sexualidad de los docentes, por ejemplo, ¿sí? Cómo uno percibe su propia sexualidad para poder después abordarla dentro del salón. Y eso, en cada uno de nosotros, es recontra complejo, ¿sí? Eso por un lado. Después, sí, me parece que tiene que haber vocación en todas las profesiones, sobre todo en la nuestra, pero no considero que sea algo específico del por qué no sé, llegué a ver muy poquito de tu comentario, pero digo, si tiene que ver con la vocación, el por qué la docente no implementa la ESI dentro del aula, ¿sí? Tiene que ver por ahí con algunas resistencias también, con esto que ya te dije de la propia visión de la sexualidad, con un montón de miedos que hay, con la formación docente recibida, ¿sí? Hay muchos profesorados que todavía no implementan la ESI, ¿sí? en su formación. Me parece que hay como muchas aristas de análisis que tal vez por ahí sí la vocación esté atravesada por cada una de ellas, pero tal vez no. Hay muchas docentes, por lo menos yo hace 15 años que soy maestra de nivel primario, y que veo que sí, que le ponen toda la garra y qué sé yo, pero con el tema de la sexualidad y con todo esto de la ESI, con todo lo que trajo, porque en realidad
implementar la ESI no es poca cosa, ¿sí? Siempre alguna estantería mueve, si no, no está bien abordado, esto es así, algo conmueve, algo remueve, algo moviliza, pero bueno, me parece, desde mi humilde opinión, que no tiene solo que ver con la vocación, hay un montón de cosas. Bueno, lo plantea un poco Leonor Faur, ¿sí? Esto de las resistencias, hace como un estudio bastante profundo de las resistencias que tenemos todos los profesionales en educación sobre la ESI, y me parece que bueno, que está bueno traerlo acá a colación. Buenísimo, Andrea, sí, la reflexión sobre nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Alguien quiere continuar? Comentando. Podemos abrir también experiencias, como estudiantes. Carla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo en lengua española en el Lengüitas y en el Fernández. Y bueno, un poco me quedé pensando en lo que había dicho Gabriel. No tengo tanta referencia bibliográfica sobre determinados autores, ¿no? Como para poder trabajar en relación con la materia, todo esto de la ESI. Yo un poco, bueno, recién en estos últimos años me estoy poniendo un poco actualizándome, pero me gustó mucho, me quedo con esa idea de tomarlo como una perspectiva, ¿no? Al menos una perspectiva para pensar y encarar el trabajo. Yo, como para comentar, ¿no? Una mínima experiencia, hay una actividad que suelo darle a los estudiantes, que es la búsqueda de una palabra en el diccionario para trabajar la cuestión de la flexión de género y número, ¿verdad? Y por ahí les digo, bueno, busquen la palabra vampiro, busquen la palabra vampiresa y a ver qué pasa con eso, ¿no? Y pasando más de lo formal de la lengua, de la gramática, al significado de estas palabras, ahí es cuando la perspectiva de género por ahí nos ayuda a cuestionar algunas cuestiones que por ahí, bueno, como aparecen en el diccionario, creemos que son así, que son inamovibles, que es la verdad sobre la definición de algunas palabras, y que sin embargo lo podemos cuestionar desde la perspectiva de género, ¿no? Ciertas atribuciones o caracterizaciones que se le atribuyen a la mujer y no al hombre en una definición de diccionario, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces a mí me parece que por ahí, si nos tomamos un poquitito el tiempo como para pensar de qué manera se puede trabajar, inclusive, bueno, en tareas mínimas o cotidianas o propuestas de trabajo cotidianas, para ver, bueno, esta cuestión de la visión integral de la ESI, ¿no? No necesariamente pasamos a trabajar la sexualidad en sí, sino una cuestión más integral. Después, como, no sé, yo recuerdo otra experiencia que tuve ya con niños, niñas más pequeñas, en relación con la ESI, que se les proponía a los padres empezar a trabajar con la educación sexual integral, y les decía, Ceci, se morían desfallecidos, por Dios, ¿no? Y te miraban diciendo, ¿vos qué les vas a enseñar? Y por ahí era simplemente, bueno, trabajar un cuento en el que, no sé, se proponía que tanto chicos y chicas podían, no sé, jugar al fútbol, qué sé yo, ¿no? Entonces ver de qué manera se puede trabajar mientras continuamos formándonos, ¿no? Bueno, nada, eso. Buenísimo, muchas gracias, Carla. Bueno, Carla sumó algo que también viene apareciendo, que es formación, actualización, ¿no? Lo importante que es también nuestra demanda, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? María. Bueno, si quieren voy yo, pero bueno. Ahí está Malena, mejor Malena. Dale, Yo todavía no preparé nada, ahora me voy a hacer un punto ahí.
No, primero buenas tardes o noches, ya no sé qué hora es. Sí, noche a todas, todos, todes. Y bueno, yo soy Malena Lenta, soy profe en el IES 1, en el Alicia, en ESI, justamente en el taller de ESI para profesorados, también estudios de género, en profesorado de psicología, y también estoy en psicopedagogía y, bueno, y análisis del discurso en psicología. Estoy como en un popurrí de zonas y también participo en el área de géneros. Así que nada, me parece interesante el atravesamiento por distintos territorios que me dan también una mirada de distintas maneras de atravesar la discusión, ¿no? En relación a la implementación de la ESI. Y en ese punto a mí me parece que es importante en relación a la discusión para lo que tiene que ver con lograr un trabajo en relación a la ESI que sea de incorporación transversal, ¿no? Y de debate político-pedagógico en las instituciones educativas, de la formación docente, ¿no? Que por un lado creo que trabajar desde la perspectiva de la educación integral, sexual integral con la perspectiva de género y con la perspectiva de género feminista, ¿no? También nos lleva a traer distintos debates políticos, institucionales, que tienen que ver con discusiones que atraviesan, ¿no? A las instituciones educativas de afuera hacia adentro también, y que instalan distintos debates. Y me parece que es muy importante en cuanto nos permiten pensar en la dimensión política de la formación educativa, y también la dimensión política que como docentes cumplimos, y sobre todo quienes están en formación en relación eh, a la tarea posteriori que vamos a realizar o que van a realizar quienes se están formando para la práctica docente, ¿no? Creo que el hecho de que en las reformas de los últimos años de los planes de estudio se haya logrado incorporar ESI como una materia, como un taller, por ejemplo, para formación docente, es sin lugar a dudas un avance muy importante, pero que obviamente tampoco resuelve todos los problemas que hacen a la formación, porque ahí también hay, a partir de ese mojón, si se quiere, un desafío central para que el enfoque de la educación sexual integral sea transversal, ¿no? Como perspectiva, creo que como bien varias personas ya lo dijeron, como perspectiva en el enfoque que tiene la educación, ¿no? No solamente en la formación docente, sino el enfoque que tiene en la formación. Y ahí creo que hay, por un lado, un escenario muy interesante, ¿no? De los últimos años en relación a la visibilización de las violencias estructurales basadas en género, que tienen que ver con diferentes maneras de abordar contenidos en relación a la ESI y de pensar la educación en sexualidad que las instituciones educativas nos plantean. También hay que saber que hay resistencias, y en ese sentido creo que hay instalado, tenemos que pensar en que es importante hacer visibles las discusiones acerca de qué es trabajar desde la perspectiva de la ESI, trabajar con perspectiva de género, porque también hay maneras de trabajar la ESI que no implican estos enfoques y que hacen a fuertes resistencias que se pueden no solamente enfrentar a los lineamientos que tiene la ESI, sino también se enfrenta, digamos, a distintas perspectivas respecto de la función que tiene la educación, el sistema educativo, respecto a las prácticas que nos queremos plantear. Pero bueno, creo que es parte de la discusión incorporar esas discusiones y sobre todo politizar la implementación de la ESI, no solamente en los talleres, sino en todas las instancias en las que estamos, ¿no? Y que nos tienen que llevar a plantear que no solamente hay una responsabilidad docente, sino también es muy importante el papel que el movimiento estudiantil tiene en reclamar esta incorporación, no solamente en lo que hace a los contenidos, en las materias o a los enfoques, sino también a las lógicas institucionales, porque creo que el aspecto también muy importante que nos plantea la discusión de la educación sexual integral es que las lógicas de las instituciones educativas son fuertemente androcéntricas, patriarcales, que la lógica de producción del conocimiento científico, académico, es androcéntrico, es patriarcal, y eso tiene consecuencias también en las lógicas de organización de las instituciones, ¿no? Entonces creo que en ese punto
con todas las limitaciones, pandemia mediante, ¿no? El tema de trabajar en relación a la implementación del protocolo de prevención frente a las violencias basadas en género y por discriminación por orientación sexual, es un punto importante que hay que seguir desarrollándolo, ¿no? En las instituciones, porque en la medida en que más podamos trabajar sobre la ESI, sobre la educación sexual con perspectiva de género, politizando las discusiones, creo que sin lugar a dudas van a hacerse más visibles todas estas situaciones que históricamente han atravesado, ¿no? Las de violencia, la discriminación, que han atravesado las instituciones y que en función de que podamos armar los dispositivos de visibilidad, bueno, van a empezar a aparecer en las instituciones en lugar de desaparecer por lo menos por el momento, ¿no? En el sentido que creo que para que puedan ser planteadas problemáticas de estudiantes en relación a sus vínculos, ¿no? interpersonales, donde están atravesados por las violencias fuera de las instituciones y también al interior de las instituciones, hay que construir las condiciones de posibilidad para que esto sea visible. Y creo que, bueno, ahí hay importantes avances, sobre todo que creo que aquí en jornadas como esta, ¿no? Que se está organizando esta semana, que se viene organizando ya hace mucho tiempo, y en cada uno de los espacios más formales y otros que se van generando ad hoc como parte de propuestas de docentes, pero sobre todo también de estudiantes, creo que hay ahí un desafío importante para seguir desarrollando. Eso, quería compartir nomás. Buenísimo, Malena, muchas gracias. ¿Alguien más? Y después Silvina. Bueno, hola a todos. Yo soy Cecilia, soy profe de la LICE de la carrera de psicopedagogía y desde junio estoy a cargo del seminario de actualización, que la temática que se propuso es ESI, así que, bueno, estamos trabajando desde ese espacio, estoy trabajando desde ese espacio. Y quizás, bueno, como psicopedagoga, ¿no? También pensar en estos, ¿no? Siempre pienso la cuestión, digamos, de cómo la perspectiva de género nos atraviesa como disciplina. Digo, creo que también es insoslayable el punto de pensarnos, ¿no? En un campo profesional profundamente, digamos, feminizado, que parece que es una reflexión que nos debemos, que por lo menos yo en mis 20 años de carrera es como reciente que la he incorporado. El punto también de cómo la perspectiva de género atraviesa incluso la construcción de las categorías diagnósticas que tenemos. Me parece que en el sentido de esto que hablamos también de la transversalidad es otra pregunta, y otra que a mí, bueno, me interpela también fuertemente es cuántas veces, digamos, en relación a nuestro campo profesional, podemos también, bueno, vernos involucradas en estas cuestiones, ¿no? De patologización de ciertas cuestiones, cómo se nos juega, digamos, todo este peso que tiene, bueno, las normalidades. Me parece que en ese punto es algo como que nos debemos y que en ese sentido creo, bueno, fuertemente que la transversalidad, digamos, nos ayudaría también mucho a pensar en estos aspectos. Bueno, eso era. Yo soy nuevita en el Alicia, así que eso me sumé cuando vi la convocatoria y muy contenta de estar acá. ¿Voy yo? Sí, dale, Silvina. Gracias. Bueno, mi nombre es Silvina Cuello. No, que gracias, Cecilia, por haber participado. Bueno, mi nombre es Silvina Cuello, soy profe en el Alicia. En el Alicia doy varias materias en psicología y en psicopedagogía, y además coordino el área de extensión académica y comunitaria, y formo parte del área de género junto con las compañeras, y también doy ESI y otras materias en el Joaquín B. González. Fui parte en esta vez de la posta de la organización de las jornadas. Nos vamos pasando esa posta entre distintas profes de distintos lugares. Es más, lo hicimos en parte con una compañera que no conozco para nada,
que las conocí en la apertura, y eso es lo interesante también de estas jornadas interterciarios de ESI, ¿no? Que me parece que en este sentido de lo que decía Malena, porque pensaba, estas jornadas interterciarios surgieron en 2019, primero en realidad fue en algunos normales entre sí, y luego, digamos, fue interterciarios el año pasado, en el marco también de opresión que teníamos, ¿no? En el trabajo remoto, en la búsqueda de desalienarnos y de encontrar formas. ¿Se escucha bien? Sí. De encontrar formas de crear, ¿no? Y de encontrarnos a reflexionar. Y el año pasado también fue muy interesante las propuestas. Nosotros ahora en el Alicia tuvimos como una impronta de participar con mayor fuerza. Quizás el segundo año de pandemia lo requería. Y pensaba en esta cuestión de que las jornadas son en defensa de la ESI y de los 29, y que en ese sentido son profundamente políticas. Y en relación a la ESI y los 29 tiene que ver sobre todo porque la ESI en la formación docente es específica, ¿no? Digamos, y no aparece como obligatoria en otros espacios universitarios, sino que aparece como una impronta más política de los sectores, como decía Malena, ¿no? De la búsqueda de cátedras abiertas, distintas cuestiones. ¿Cómo ha surgido en su momento el área de género en el Alicia antes de que se implementen los talleres de ESI en el 2015? Entonces, se me mezclaban varias cosas en cuanto a cuando Malena planteaba lo de la perspectiva de género profundamente política, porque pensaba en la praxis docente como una praxis política, y en Freire, los 100 años, se me mezclaron ahí varias cuestiones, ¿no? Pensando en salir un poco, pensarnos como trabajadoras, como trabajadores de la educación, pensarnos como transformadores de las realidades, ¿no? Y en ese sentido, en la transversalización de la ESI la estuvimos peleando desde hace mucho, y la seguimos peleando, porque una ley no determina, digamos, que las cosas sucedan, ¿no? Y en parte estas jornadas tienen que ver con eso, con esa praxis política y con esa profunda determinación y convicción de que la ESI tiene que ver con una praxis docente, política y feminista. Y en ese sentido pensaba en mis trabajos, digamos, la transversalización de la ESI en mis materias que no son ESI, ¿no? Que en el Alicia de hecho no doy ESI. Entonces, y en psicopedagogía le di siempre una impronta, digamos, a la perspectiva de género y a bibliografías que ayudaran a pensar, digamos, a repensar lo que tenía que ver con los estereotipos también de la psicopedagoga o las chicas de psicopedagogía, ¿no? También como de una forma despectiva en relación a las profesionales de la psicopedagogía, y por otro lado, también en relación a las intervenciones psicopedagógicas, porque me pasó pensarlo muchísimo, así como lo trabajo en relación a mitos y un montón de cuestiones en psicología general, en la carrera, en primer año, ya agarro a los estudiantes con esas cuestiones.
También en psicología social y en grupos, ya más avanzada la carrera, donde directamente trabajo toda una serie de temáticas de género, en articulación con análisis institucional, en articulación con la mirada, digamos, que cuestiona lo obvio en la vida cotidiana, como es la psicología social, y que por lo tanto ahí lo imbrico con las críticas que podemos hacer desde la perspectiva de género. Y una de las consignas habituales en mis evaluaciones, digamos, incluso pensando en presentaciones en los finales que les hago elegir temas, tiene que ver con las intervenciones psicopedagógicas desde una perspectiva de género. Que piensen entonces situaciones, ¿no? Psicosociales que puedan analizar o intervenir desde la perspectiva de género en su profesión, ¿no? Porque ya están prontas, muchas veces se reciben con la materia que dicto. Así que es una de las cuestiones que cuesta, pero que a medida que pasan los años en que doy y pongo más material todavía, o lo transversalizo en toda la materia, etcétera, pueden cada vez más dar cuenta de esas posibilidades de intervenciones o analizar. Muchas veces son docentes de primaria o de inicial, estudiantes de psicopedagogía, y pueden entonces también traer situaciones de sus instituciones para analizar desde estos puntos de vista. Así que, por suerte, digamos, se va modificando esto, ¿no? Pero todavía tenemos, me ha pasado en el Joaquín, por ejemplo, tener un estudiante en ESI en primer año, digamos, en primer año, ¿no? Cuesta abordar temáticas o que puedan atravesarles las temáticas que se ven en los talleres de ESI. Me ha pasado tener estudiantes que son, digamos, profundamente religiosos y que no, que creen que entonces no pueden ver estas temáticas o que no las pueden abordar y que tienen que repetir conceptos, ¿no? Entonces es muy difícil que les atraviese en el cuerpo, ¿no? Que haga carne, digamos, en una posibilidad reflexiva sobre sí mismo, ¿no? También pensando pensando a esos formadores de formadores que van a recibirse y que tienen que repensar algunas cuestiones de sus propias posiciones, ¿no? Así que bueno, eso, estaba, digamos, mientras ustedes planteaban varias cosas, se me ocurrían esas problemáticas, esos obstáculos, esa transformación que fui viendo en mis materias, ¿no? A medida que fui como insistiendo con esto y que de alguna manera el imaginario institucional en el Alicia dice, no, a Cuello le importa que aprendas sobre estas temáticas, que puedas repensar estas cosas. Y eso también es parte, ¿no? De lo que sucede. Pero bueno, quería compartir eso nada más. Buenísimo, Silvina, gracias. María, ¿querés? Sí, nada, muchas cosas. Voy a tratar de ser sintética, pero esperen que voy a bajar la mano. No, primero, un poco se dijo, ¿no? En relación a los condicionamientos, determinantes políticos y político-pedagógicos que tenemos, digo, es importante esto de reivindicar una ESI, que la ESI es trabajo, ¿no? Porque, digo, a veces también, o sea, en ese sentido, reivindicar el triunfo que ha sido y el avance que ha sido que el área de género tenga asignadas horas institucionales, aunque no sean horas de planta, digo, tenemos horas institucionales y eso me parece que es importante, pero en muchas escuelas, una vez en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, la inmensa mayoría de los referentes de ESI
lo hacen por vocación, ¿no? Para decir ahí a la compañera que decía, si bien puede haber gente que no tenga vocación o que no lo demuestre, hay una gran cantidad que tiene tanta vocación y que sin embargo trabaja gratis, y me parece que eso no está bueno, ¿no? Este me parece que es un punto a reivindicar, pero digo, concretamente con la formación docente, digo, yo considero que va siendo hora, ¿no?, de que ya egresen docentes que tengan una formación en educación sexual integral, que tengan una formación y que entiendan lo que es la perspectiva de género. Digo, yo estudié toda una carrera, yo soy profesora de historia, graduada de la Alicia, para quienes no me conocen. Transité toda la carrera de historia, digamos, no, lo digo ahora, ¿no?, que ya lo terminé, en su momento capaz no me daba tanto cuenta, pero no, una formación, un enfoque androcéntrico, pero brutal, digamos, ¿no?, de la disciplina histórica, en donde no solo no había perspectiva de género, no había mujeres, no había, digamos, no estaba esa mirada, salvo una materia, igual que Tamara, teníamos una materia en donde sí, y a la vez, digo, también se articulaba con otra cuestión que también es formativa, y es que tiene que ver con el vínculo entre docentes y los estudiantes que estamos en formación para ser docentes. Y en muchos casos, demasiados espacios curriculares, un vínculo mediado por el maltrato, por la intimidación y hasta por la violencia psicológica, ¿no? Y eso también es formativo, ¿no? Eso también forma los docentes en un plano que capaz está mucho más naturalizado. Que bueno, son casos que por suerte creo que la Alicia ha ido superando, ya sea por jubilaciones o ya sea por, bueno, hemos hace poquito logrado que se separe del cargo a un docente que maltrató durante toda su carrera más o menos, trabajando conjuntamente con el Joaquín, pero digo, hizo mucho daño mientras estuvo y por suerte ya no está. Y digo, nada, hay que hacer el esfuerzo por que esa perspectiva de género forme parte de los profesorados, de la formación docente y de psicopedagogía, porque digo, ya es necesario que los egresados tengan esa formación. Yo digo, hay muchas personas, docentes, profesionales, etcétera, que han llegado a la perspectiva de género desde lo académico o desde lo teórico. Yo hice como un sentido distinto porque llegué desde la militancia. Desde muy joven fui militante social y militante feminista, y entonces, claro, en un momento esta historia tan androcéntrica me empezó a hacer ruido, porque digo, yo afuera de la Alicia era feminista, de hecho dentro de la Alicia y formaba parte del centro de estudiantes, impulsábamos un montón de cuestiones referidas al ámbito de la agenda y de la lucha feminista, pero la materia era como otro mundo, ¿no? Las materias, los espacios curriculares. Digo, ahí fue una de las primeras iniciativas que surgieron, que fue hacer la cátedra abierta de ESI allá por el 2012. Pero bueno, llego desde ahí, digamos, ¿no? Creo que cada uno le llega la perspectiva de género desde algún lado, pero está bueno que llegue, digamos, que haya una propuesta de esto dentro de la formación docente. Y yo creo que pensar la perspectiva de género en relación a lo incómodo que decía Gabriel al principio, creo que es incómodo en muchos sentidos, ¿no? Por un lado esto, porque en primer lugar, supongamos que sea una persona que quiera aplicar la perspectiva de género. Faltan un montón de herramientas, ¿no? En primer lugar, ahora está viendo más, ¿no? Pero recursos didácticos, por ejemplo, si uno piensa en los libros que se usan, uno, no sé, vas a la biblioteca de una escuela media hoy y decís, bueno, a ver qué es lo que tengo acá para trabajar historia con los chicos. Los manuales son un desastre, ¿no? Y en el mejor de los casos está esa perspectiva de que está el texto de lo que se quiere enseñar, de la unidad, y al costado un recuadrito, ¿no? Donde está una mujer, ¿no?, destacada, elegida, ¿no?, por historiadores varones para destacar. Y bueno, faltan muchos materiales, se va avanzando, ¿no?, en relación a eso, pero también si no hay espacios formativos, espacios de intercambio entre docentes, es muy difícil. Creo que también es incómodo porque nos cuestiona la forma en cómo entendemos el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Creo que a los profesores de historia sobre todo, ¿no?, acá no voy a criticar a otros, voy a criticar a mi propio gremio,
Nos encanta hacer unas hermosas clases teóricas, ¿no? donde sacamos a relucir todo lo que sabemos de la historia, frente a un público que escucha, no sabemos bien exactamente qué, y por ahí esta cosa de la construcción del conocimiento nos falta un poquito, ¿no? Ojo que la formación en la Alicia en ese sentido es muy buena, pero no la veo reflejada hoy en día en las escuelas, como que hay más un enfoque expositivo de la enseñanza de la historia, no tanto de la construcción del conocimiento. Y desde ahí, desde arriba de ese pedestal, desde ese lugar del saber, no se trabaja la ESI. Entonces, lograr bajarnos y salirnos de ese lugar del saber es, bueno, un obstáculo enorme, digamos, que tenemos que superarlo, pero digo, no es fácil todos estos obstáculos, tenemos que superarlo de manera colectiva, no podemos dejarlo librado de la individualidad de cada uno. En ese sentido digo, bueno, esto nos incomoda en todos estos sentidos. Pero bueno, nada, yo lo que creo es que, digamos, lo que se ha estado demostrando ahora por las distintas intervenciones, hay una compañera del área de género, Claudia Fredenreich, que ella no tuvo un problema hoy para conectarse, pero ella tenía muchas ganas de venir y contar también cómo había sido el proceso de ella, ¿no? Para poder implementar la perspectiva de género en su espacio curricular, en su materia, que es Historia Argentina. Y digo, se está haciendo mucho. Lo que veo es que están las experiencias que contó Gabriel, que contó Silvina, que contó Malena, cómo a eso le damos un marco institucional para que eso no sea algo que hace en soledad cada profe. Perdón que estoy admitiendo gente. En ese sentido, un poco era la preocupación y por eso la convocatoria, ¿no? Poder darle un marco institucional, incluso interinstitucional, ¿no? Dado que acá hay personas que son de otras instituciones, ¿no? Para poder avanzar en esto de la transversalidad, ¿no? Que, digamos, a veces es tan difícil que hasta hay gente que se vuelve escéptica de que realmente se pueda. Yo soy optimista con respecto a esto, pero bueno, por eso también estamos acá, creo que todos quienes estamos acá somos optimistas, así que bueno, nada, perdón la extensión. No, buenísimo, María, me parece que es la pregunta que no creo que la cerremos hoy, pero que sí nos abre a pensar y que está buenísima, ¿no? ¿Cómo le damos un marco institucional para no seguir trabajando en soledad o con algunos que con quienes podemos hacer redes? Y eso lo podemos llevar a la formación docente, que es lo que hoy nos convoca, pero también a todos los niveles educativos, ¿no? Gabriel. Gracias, Tamara. No, quería retomar algunas cuestiones, porque Tamara propuso pensar en los obstáculos y me gustó una idea que planteó Carla, que no sé si es algo que creo que le pasa en su aula, esto de agarrar una palabra, a ver qué significado se le da en el diccionario al término en masculino y qué significado se le da al término en femenino. Y creo que ahí la perspectiva de género no solo nos está poniendo a cuestionar nuestra visión, digo, desde la ESI, también desde nuestra propia disciplina nos quedamos sin respuestas, ¿no? Porque venimos, por lo menos en lengua y literatura, en la formación, tenemos una corriente estructuralista muy integrada, muy plasmada, incluso en el sentido común, donde parece que si tenemos una duda con una palabra tenemos que ir al diccionario y tenemos que consultar si no a la RAE, y cuando vemos que ahí falla, ¿no? Porque la RAE me da una respuesta que no es la que me está dando mi alumne, mi compañere, mi realidad, entonces ahí se pone en evidencia otra cuestión que es que se historiza el conocimiento. Esto que antes decía Tamara, de problematizar los saberes, creo que la perspectiva de género nos está permitiendo y nos está obligando a historizar los conocimientos. No solo desde una perspectiva, obviamente, la cuestión androcéntrica, pero también hay una dimensión política que se ha excluido históricamente del conocimiento, ¿no? Amparados en un paradigma positivista, donde pareciera que el conocimiento es algo que se recolecta de la naturaleza y no que lo construyen los seres humanos, y sobre todo que el conocimiento es disputa, ¿no? Es conflicto y por lo tanto es polémica. Y en general en las aulas
tratamos de, y acá me incluyo en un nosotros, que no sé si me incluye, creo que si estamos acá es porque no estamos incluidos en ese nosotros, pero en general en las aulas se ha tratado de sacar la polémica de los contenidos, presentarlos lo más higienizados posible, ¿no? Ya sea un contenido de lengua y literatura, de historia, ¿no? Que vamos a discutir si eso fue así o no fue así, que vamos a discutir si era bueno o era malo. Damos la versión oficial o la versión que nos da el conocimiento, ¿no? La ciencia, como si esa fuera una voz, nada, incuestionable. Y acá creo que la ESI, podemos hablar de los obstáculos, pero también podemos hablar de los efectos increíblemente maravillosos que generó la ESI, que no sé si la más optimista de todas lo hubiera imaginado, que es que la cantidad de efectos que ha tenido la ESI, digo, todas estas resistencias frente a la ESI, sobre todo de determinados movimientos antiderechos, de lo que da cuenta es que a 15 años de sancionada la ley, es una ley que movió muchas fibras, ¿no? Que puso a muchas personas nerviosas porque justamente se dan cuenta de que se están movilizando bases que parecían muy sólidas e infranqueables, y bueno, parece que están tambaleando un poco, y creo que es por ahí, ¿no? Que es desde la polémica, desde la disputa, desde la politización, como decía antes Tamara, del conocimiento y de la práctica en el aula, donde podemos producir cosas nuevas y donde podemos, como decía Silvina, transformar, ¿no? La realidad, que creo que para eso somos docentes. Creo que desde ahí la ESI produjo cosas que, sinceramente, yo, que soy una persona bastante optimista en general con la vida, no me lo imaginaba. Y creo que se abran todos estos espacios y que haya tantas demandas de los estudiantes y de los propios docentes, ¿no? De que haya estos espacios, habla de esta necesidad que tenemos como docentes de problematizar en el aula y de darnos cuenta de que, bueno, no era todo tan cerradito, el conocimiento no estaba tan impoluto y tan cerradito y validado, sino que parece que el conocimiento también presenta fisuras, y bienvenidas sean esas fisuras, ¿no? Sí, buenísimo, Gabriel. Sabes que me hiciste pensar en algo que siempre pensamos en términos de desafíos, resistencias, y no pensamos en términos de efectos positivos, ¿no? Y está bueno lo que traes, porque, bueno, obviamente los desafíos, las resistencias también nos ayudan a problematizar algo que está en disputa totalmente, ¿no? Acá se habló mucho de la ESI, siempre como que ocupa un lugar marginal. O sea, no ocupa un lugar marginal porque, bueno, estamos muchos acá pensándola, pero sí, bueno, un lugar en el que, bueno, hay mucho desconocimiento, por supuesto, un desconocimiento que a propósito, ¿no? Pero bueno, me hiciste pensar en esto, ¿no? En pensar en esos efectos positivos, que es verdad que a 15 años de sancionada la ley son muchísimos, ¿no? Y esos movimientos internos e institucionales que articula la ESI y que son cada vez más múltiples, ¿no? Y que están vivos en movimiento y nos hacen repensar los saberes tradicionales, los saberes que están más anquilosados, digamos, y que, bueno, nada, qué saberes tenemos, qué saberes traen los estudiantes, etc. Sí, Romina. Sí, un poquito, estaba por hablar antes de Gabriel, coincido con sus ideas y retomando lo que decía María acerca de los recursos didácticos y el lugar del docente en la sala, tomo esta actitud positiva que también decía Gabriel de que de ser un poco más críticos acerca del conocimiento hegemónico instalado que tenemos, y en donde hay ausencia de recursos didácticos, en realidad hay presencia de recursos didácticos, porque esos recursos pueden ser criticados, pueden ser puestos un poco sobre la mesa para debatirlos, y en esto también el docente cambia un poquito su posición en el aula, ¿no es cierto? Al poner en discusión
estos recursos o el conocimiento que él trae, un poco baja de ese pedestal para ponerse a cooperar en esta nueva construcción de conocimiento. Básicamente eso. Nada más, quería unir las dos cosas. Sí, excelente, buenísimo. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, María, ya estamos por ahí. No sé si alguien quiere decir algo más. Me parece que fue súper interesante todo lo que salió, ¿no? La ESI y el lugar como docentes que tenemos de transformadores, decía Silvina, esto que salió bastante de tomar un posicionamiento ético-político. Yo coincido con Silvina que es feminista interseccional, digamos que a veces la perspectiva de género también nos queda chica, digamos, ¿no? Nos queda apretada. Bueno, también es interseccional, ¿no? Clase, raza, etnia, hay muchas ahí cuestiones que nos atraviesan, pero bueno, rescato mucho lo que dijo Gabriel de estos efectos positivos, bueno, que esto nos abre a seguir pensando, ¿no? Que no, lo que siempre decimos con María en nuestra cátedra, ESI, de los sábados, que bueno, no hay receta para la ESI, sino que bueno, esto es, tenemos marcos normativos, tenemos experiencias, tenemos recursos, yo creo que hay recursos, que hay un buen banco de recursos, lo que pasa que lo que falta es mediación, ¿no? Es como pensar, bueno, qué sé yo, las bibliotecas están llenas de libros y la gente no lee, bueno, porque no hay mediación, digamos, ¿no? Haciéndolo así como... entonces, bueno, me parece que justamente falta eso. Si alguien pone ESI, se puede descargar todos los cuadernillos que hay del Programa Nacional ESI, pero si no hay una formación en ESI, que es todo lo que venimos hablando, cómo nos atraviesa a nosotros como sujetos sexuados, cómo atraviesa, qué efectos tiene también en los estudiantes, cómo escuchamos a los estudiantes esas demandas, si no tenemos como esas herramientas para abordar los recursos que existen, bueno, es muy difícil. Y es un camino en soledad, ¿no? Que es un poco lo que vinieron diciendo ustedes, ¿no? Como, bueno, muchas veces el camino es solitario y es desgastante, es agotador, y bueno, esto, ¿no? Esto de armar redes y de pensar colectivamente, y me quedo para mí, es de lo que dijo María, ¿no? Esta es la pregunta de cómo le damos un marco institucional para no trabajar en soledad, porque es la pregunta que por ahí podríamos retomar el año que viene en las jornadas, ¿no? Un año después, bueno, a ver, no sé, nosotros en el Alicia, ¿no? Está Silvina, está Gabriel, está María, está Malena, digo, no sé si hay más docentes que no estoy nombrando, y ustedes en sus propios profesorados, y bueno, y también en sus instituciones, ¿no? Sí, yo les vengo a proponer un sueño, ¿no? No, yo sueño, o mejor dicho, no creo que sea un sueño, pero digo que podamos hacer este tipo de encuentros por profesorado, para poder profundizar también, ¿no? No sé si acá hay alguna coordinadora, bueno, Silvina es coordinadora, ¿no? Pero si hay alguna otra coordinadora, pero digo, buscarle la forma para ir pensando específicamente, ¿no? Cuáles son los obstáculos concretos, más allá de, bueno, todo esto que estábamos hablando, que está buenísimo como diagnóstico, está buenísimo como, digamos, como vemos la situación y que estamos de acuerdo en un montón de cosas. Digo, bueno, ahora, ¿cómo se concreta un poco un espacio en el que la formación docente pueda, seguir profundizando? Y bueno, hay que profundizar en cada profesorado y en la carrera de psicopedagogía y en las carreras de los profesorados de los terciarios que estén presentes acá. No quiero dejar de nombrar a nadie. Entonces, no sé, creo que tal vez no tengamos que esperar a la próxima jornada. El año que viene, si todo marcha bien, capaz se facilita la cuestión de la manera, si estamos presencialmente, o si hay menos obstáculos, digamos, capaz podemos empezar a principio de año a charlar sobre estas cosas y no esperar a la jornada. Así que, nada, eso, y desde ya reivindicar la pedagogía feminista y el feminismo, y el nombre feminismo, porque también, no, en principio fue como, la perspectiva de género fue... sería como el recurso académico, ¿no? Que encontraron las feministas para poder validar sus trabajos, digamos, dentro de una academia muy hostil. Pero la realidad es que lo que está detrás de la perspectiva de género es el feminismo, y seríamos totalmente injustas si no reconociéramos que todo lo que está pasando hoy y que nosotros estemos acá no es producto también del movimiento feminista que hay en la Argentina, América Latina y el mundo, ¿no? Entonces,
nada, eso. Quienes quieran dejar su mail para que los agreguemos a la lista de correos del área de género están invitados. También pueden ponerle me gusta a la página para enterarse de todas las cosas que vamos haciendo. El sábado, aprovecho y paso el chivo ya que está, tenemos en realidad es una clase de la cátedra de ESI que llevamos adelante con Tamara, pero que la hacemos abierta, una clase abierta sobre abuso sexual en la infancia y adolescencia con Susana Toporosi, que es una especialista. Y bueno, nada, estamos en contacto y seguimos. Ahí Silvina quiere hablar. Sí, es igual. Sí, no, quería simplemente, bueno, Susana Toporosi, una absoluta experta, así que no se pierdan esa charla el sábado, ese conversatorio. Por otro lado, también invitar a la marcha de mañana, de 29 por los 29, que nuestro, digamos, estas jornadas de ESI interterciarios convoca, digamos, a finalizar esta semana de lucha por la ESI y los institutos de formación docente en la legislatura a las 18 horas mañana, del 29 por los 29 típico. Y además estaba pensando, antes de los chivos, porque ahí como metiste los chivos, me acordé también de la marcha, que es muy importante para nosotros estar todos los que más podamos, porque bueno, exigir la titularización nuevamente por los ataques que estamos viviendo, y en defensa de las inscripciones, ¿no? En contra del vaciamiento. Tenemos como un pliego así de reivindicaciones enormes. Pero además estaba pensando en algo que surgió en otras charlas también, ¿no? En esto de las jornadas de ESI, porque las distintas jornadas institucionales que están por calendario, etcétera, hay una que es obligatoria, las otras, y siempre termina siendo responsabilidad, así decían en varias de los conversatorios, de los encuentros que cada semana, que siempre terminan como en la responsabilidad de las profes ESI de los talleres, ¿no? Como que en el Alicia tenemos otro tipo de prácticas, porque en realidad se fue construyendo a partir del área de género, digamos, la cuestión de encarar, y cada vez se suma más gente que se va, digamos, en todo caso se va incluyendo en el área, pero es una práctica habitual en muchas instituciones. Y creo que esto, en parte, digamos, lograr realmente la transversalización, tiene que ver con esto que decía María, ¿no? Empezar a involucrar también, digamos, a las coordinaciones de las carreras, digamos, a otros profes que vayan trabajando transversalmente las temáticas de la ESI en sus cátedras, y que se vayan pensando esas jornadas institucionales con esa seriedad y con ese trabajo colectivo, porque digo, no se toma como cualquier otra, digamos, jornada, viste que, no sé, es más, se festeja Sarmiento, digo, ¿no? Un genocida, y todos cantando el himno a Sarmiento, y una serie de cuestiones, y sin embargo, digamos, cuando hay alguna jornada incluso de las obligatorias sobre, digamos, la prevención de la violencia de género, por ejemplo, etcétera, como que no se le da, las chicas lo preparan, ¿no? Entonces hay algo de eso que tenemos que todavía mover, ¿no? Que logramos un montón y que, como decía Gabriel, hay muchísima, realmente ha tenido efectos también hasta en prevención justamente de ASI, de un montón de situaciones, pero ¿no? hay ahí un montón de trabajo por hacer en esta praxis política que encaramos de transformación, como decía Gabriel y como decíamos antes. Pero bueno,
Eso, me acordé de lo que pasó esta semana, que varias profes de ESI comentaron, pero siempre nosotras, ¿no? Siempre tenemos que hacerlo nosotras y bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? De ese trabajo también. Es. Sí, totalmente, nos convoca a todos, absolutamente. Y bueno, me parece que un poco el título de esta charla, ¿no? Esta charla transversalidad también nos hace repensar esto, ¿no? Digamos, la ESI no es solo para quienes dan el taller, sino para todos. Sí, y que incluso, perdón, y con esto si quieren cerramos, así ya vamos como casi 1 hora y media, pero muy interesante todo. No, que en las escuelas secundarias pasó a lo inverso, digamos, porque sobre todo en todas las jornadas de ESI de este año, salvo en algunas, esta última, que ya estamos con presencialidad plena y sin burbujas, pero al tener que estar cada uno en su burbuja, bueno, en la jornada de ESI le tocaba hacerla al profesor que le tocaba ese día. Y eso abrió una crisis muy buena, digamos, porque por un lado, ya sea, no sé, a mí, por ejemplo, me llegó una secuencia didáctica que yo tenía que hacer en mi hora porque era... Y yo digo, no, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer otra cosa. ¿Quieren este tema? Trabajo este tema. Otros profesores dicen, no, yo no sé cómo se aborda esto. Bueno, y toda una crisis buena en el sentido de que, bueno, ahora está ese interrogante de, bueno, si yo tengo que hacer ESI, bueno, capacítenme, o bueno, distintas opiniones, muy heterogéneas, pero digo que se abrió un debate interesante en las escuelas. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, estuvo súper interesante, nos vamos con más preguntas que respuestas, pero eso está buenísimo, me parece, ese es el objetivo. Y bueno, ya para la próxima jornada, con todo esto resuelto, nos vemos. No van a existir las próximas jornadas porque no va a hacer falta. No va a hacer falta. Venir con un punteo de efectos positivos y de todo lo que se logró, por lo menos en la Alicia. Las próximas jornadas van a ser cómo tiramos abajo el patriarcado. Así. Perfecto, ya está, listo, quedamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por conectarse a todos. Gracias. Gracias por el espacio. Chao, chao. Gracias. Chao.